temprano. Hola, hola, ¿están ahí? Hola, buenas noches, ¿me están escuchando? Buenas noches, Licen, sí, la escuchamos. Ya, parece que usted nomás, nadie más contesta. ¿Cómo les ha ido? Les digo, ¿cómo está yendo su trabajo? Bien, nomás, Licen, estamos avanzando de a poco. Ya, que tiene el fin de semana. Entonces, Ya vamos este fin de semana se termina ese proyecto, Lice. bien, bien, porque así la otra semana lo pulan ya nomás, ¿no? Vamos a, como son 5 grupos, entonces el día lunes es el último día de clase, ¿no ve? El viernes, ¿será que puede para hacer la defensa o quieren el lunes? A ver, dígame, se los dejo a su elección. Porque son 5 grupos, va a dar una clase para los 5. El viernes, Licen. A ver, ¿qué opinan los demás? Buenas noches, Licen. Sí, Buenas sería noches. bueno viernes. Ya. Perfecto. De todas maneras, ya ustedes vean cómo les está yendo. Si piensan que no les alcanza, lo hacemos el lunes. De todas maneras, la otra semana nos vamos a dedicar a ver auditorías para que tengan una idea. Bien, vamos a ver un resumen de lo que es importante en general de la auditoría. La auditoría gubernamental, como bien saben, se hace desde 2 enfoques. Uno que es desde dentro de la entidad, que se llama la auditoría interna, ¿no? Y otro que es externo, que es la Contraloría. Tanto el interno como el externo no son posteriores, digamos, ¿no? No pueden ser anteriores, o sea, porque verifican, digamos, lo que ya se ha realizado, lo único que en la auditoría interna se dan recomendaciones para que mejoren, ¿no? En algunos aspectos que estén, digamos, mal, ¿no? Para que eso se dan esas recomendaciones y esas recomendaciones se hacen conocer a la MAE, ¿no? Y la MAE tiene que designar a alguien que se encargue de hacer seguimiento durante 4 meses, 5 meses, depende del tiempo que que la MAE, digamos, determine que pueden hacerse la corrección de esos errores. Entonces, la auditoría interna nuevamente va y mira si se han seguido las recomendaciones y si no se han seguido, entonces tiene que hacer un informe a la Contraloría indicando las fallas, ¿no? Que están habiendo. Normalmente ese es el trabajo de auditoría interna y hemos visto que necesita auditoría interna hacer su POA, ¿no? Que en ese POA indica todas las actividades que va a realizar durante la gestión de la cual está programando. También vimos que hay 3 exámenes o actividades que no pueden obviarse, que sí o sí las tiene que hacer auditoría interna, ¿no? Entonces, o por lo menos programarla en su POA, ¿no? Porque las auditorías no programadas no siempre se dan, entonces esa gestión que no hay es más tranquila y le permite a auditoría interna trabajar mejor.
Y dentro de la revisión que hace la Contraloría, ya ves un poco más, digamos, coercitiva sobre la entidad, principalmente sobre la MAE, ¿no? ¿Por qué? Porque ya iba a determinar, viene cuando entra Contraloría, determina responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, si hay responsabilidad civil y si hay responsabilidad penal, ¿no? Entonces, ya eso viene haciendo un poco más coercitiva para la entidad y eso se da, digamos, muy, pero muy esporádicamente, ¿no? Normalmente lo hacen a raíz, digamos, de informes negativos continuos de auditoría interna, es decir, que auditoría interna da siempre recomendaciones y no se cumplen, entonces ahí es lo que entra la Contraloría, ¿no? O porque recibe alguna denuncia, ¿no? Entonces, cuando recibe denuncias, la Contraloría tiene que ir y obrar de oficio, ¿no? Para poder emitir un informe. Entonces, y también la Contraloría General del Estado, al ser una entidad pública, lógicamente también está sujeta a hacer un POA, ¿no? Hace sus POAs, donde ahí puede igualmente planificar, digamos, sus actividades que va a tener la siguiente gestión, ¿no? Cualquiera que sea, digamos, el trabajo, ya sea de Contraloría o de auditoría interna, se manejan los mismos principios generales que son de la auditoría, ¿no? Está referido a que tiene que haber una planificación de la auditoría cuando ya se está trabajando, ¿no? O sea, ya se ha decidido que la auditoría se va a hacer, entonces hacemos la planificación, que ya hemos visto estamos recordando para entrar a lo último, ¿no? Que la planeación de una auditoría, ¿qué es lo que comprende? Es fijarse objetivos, metas, procedimientos y además que todo esto sea compatible con los recursos que dispone para hacer la auditoría, ¿no? Porque no me puedo yo fijar, digamos, para hacer esa auditoría, objetivos con los cuales no van a estar de acuerdo con los recursos disponibles, ¿no? Entonces, siempre la planificación debe realizarse de tal manera que se pueda llevar a cabo en forma eficiente y además oportuna. Entonces, también cuando nosotros hacemos una planificación, no tenemos que analizar, hemos visto la situación, tenemos que ver la formulación de estrategias que nos van a permitir alcanzar esos objetivos, es decir, qué son la formulación de estrategia, decidir cómo se va a realizar el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer, digamos, con respecto a esas partes que he decidido revisar, ¿no? En cualquiera de los dos tipos de auditoría, ya sea interna a través de la unidad de auditoría interna o externa a través de la Contraloría, ¿no? Entonces, yo también debo tomar eso en cuenta, ¿no? Luego, otro aspecto importante en la planificación de la auditoría es ver la significatividad. A ver, díganme ustedes, ¿qué es la significatividad? Esto ya lo hemos repasado y ustedes es como un repaso para llegar, ¿no? Ya están a un paso de ir a ser contadoras públicas o auditoras, ¿no? Entonces, ¿qué es la significatividad? A ver, alguien dígame. Jóvenes. Con un ejemplo pueden decirme, a ver, dígame la significatividad. Porque no se olviden que esta es una parte importante dentro de la planeación o de la planificación de la auditoría, ¿no? Ver, digamos, los niveles de significatividad en lo que yo voy a revisar.
A ver, denme algún ejemplo, algo para donde puedan ustedes explicar este concepto de significatividad. Los escucho. Listen, por ejemplo, yo en la materia anterior, que fue auditoría operativa, ¿Sí? también de cierta forma veíamos la significatividad de las cosas. ¿Por qué? Ya. Porque veíamos la eficacia, si es que habían trabajos que cumplían con la eficacia, la eficiencia y la economía. Ya. Y decía la docente, ¿no? Si los trabajadores tenían que hacer, qué sé yo, 100 unidades de cualquier producto, un producto X al Ya. día, y hicieron 98, siguen siendo eficaces, sí o no. Y algunos rígidos decían, no, ya no son eficaces porque no cumplieron con el objetivo. Pero decía la docente, pero tomen en cuenta que solo le faltaron 2, o sea, no pueden agarrar y decirle al trabajador que no hizo un buen trabajo cuando solo le faltaron 2. O sea, tiene que haber un margen en ese espacio para poder ser todavía eficaz o eficiente. Entonces, Ya. ahí se puede dar la significatividad de que no es significativo 2 productos que no hayan hecho para cumplir el objetivo, o sea, siguen siendo eficientes los trabajadores, porque esos 2 productos X no es significativo como para decir, no, es que ya no son eficientes. Pudo haber surgido algún problema que Perfecto. no estuviera planeado, entonces no por eso ellos van a dejar de ser eficaces o eficientes. Correcto. Eso es cuando nosotros analizamos los resultados, ¿no? Ahí estamos valorando la significatividad de los datos que nos da, digamos, ese análisis. ¿Ya? Pero hablemos desde ahorita el punto de vista que estamos planificando nuestra auditoría, ¿no? Si estamos en la fase de planificar nuestra auditoría, entonces, ¿qué consideraríamos ahí significativo, digamos, en el momento de planificar? Porque, ¿qué es planificar? En términos así, digamos, populares. Planificar es determinar cómo voy a hacer la auditoría, qué voy a revisar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una auditoría financiera, yo determino, veo el balance y ahí determino que voy a revisar, qué sé yo, cuentas por cobrar, voy a revisar inventarios, no voy a revisar pasivo, documentos por pagar al banco, ¿no? Entonces, si es una financiera. Si es una auditoría operativa, miro sus procesos y veo, digamos, cuáles son los que afectan a los procesos que tiene la empresa. Entonces, ahí en esos 2 ejemplos, ¿cómo aplicamos la significatividad? Está bien el concepto de significatividad para evaluar resultados, es eso. Está bien, pero para ya cuando yo estoy planificando mi auditoría, ¿cómo yo defino o veo, me ayudo de esa significatividad para hacer, digamos, determinar qué es lo que voy a revisar? ¿A dónde va a ir mi esfuerzo, digamos? Porque no se olvide que el problema mayor que existe cuando se planifica una auditoría es que tenemos poco tiempo y pocos recursos, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos todo el tiempo y todos los 20, 10 auditores, entonces no tendríamos que hacer estos análisis. Entonces, ¿cómo ustedes valorarían en esos 2 casos de la financiera o de la operativa estos niveles de significatividad? A ver. Digamos que ustedes han decidido revisar cuentas por cobrar y les dan el listado de cuentas por cobrar. ¿Cómo, cómo estarían aplicando este nivel de significatividad al momento de revisar las cuentas por cobrar? ¿Qué es lo que valorarían en la lista esa que les presentan de cuentas por cobrar y documentos por cobrar, digamos? ¿Hacia dónde van a dirigir su esfuerzo? ¿Hacia dónde van a hacer, digamos, el estudio? ¿Mm? A ver, jóvenes, piensen que ustedes están ayudando a hacer una planificación de una auditoría y el auditor jefe dice, vamos a revisar cuentas por cobrar.
Entonces, a ver, usted planifique la revisión de esas cuentas por cobrar. Entonces, ahí es lo que vemos, uno de los aspectos, digamos, ya ahí el auditor jefe ha decidido que va a revisar, ¿no? El área que se va a revisar, pero ahora a usted como el ayudante le toca decidir, digamos, a ver el trabajo a realizar con las cuentas por cobrar. ¿En qué forma, digamos, usted puede aplicar este concepto de los niveles de significatividad para revisar esas cuentas por cobrar o documentos por cobrar? ¿Mm? Podría ser a los montos más altos, Licen. Sí, correcto. Tenemos que tomar ahí en cuenta la incidencia que hay de cada cliente con respecto al total, ¿no es cierto? Puede ser, como usted dice, por los montos altos, eso puede ser uno. Otro podría ser, digamos, ¿cómo se dice? La habitualidad de ese cliente, digamos, qué tan habitual es, digamos, ¿no? Para poder revisar, ¿no? Entonces, cuando medimos los niveles de significatividad, lo que hacemos nosotros para cualquier rubro que se haya elegido o aspecto a auditar, es vemos qué tan importante es, digamos, con respecto a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos yo no voy a distraer mis recursos y mis esfuerzos, que son pocos, en rubros o en cuentas que no tienen un significado preponderante, digamos, dentro de la entidad en este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ir a revisar los procesos de contratación de 50.000 a 1.000.000, tendré que si son demasiados, entonces me tendré que abocar a los que son, por un lado, tienen un mayor monto, ¿no? Puede ser un nivel de significatividad de eso, o sea, la incidencia en cuanto al dinero, o aquellos que se han licitado y que son en mayor cantidad, digamos, o que son en mayor diversidad, ¿no? Entonces, esa es la significatividad y es un aspecto importante cuando se planifica, porque si usted no sabe determinar adecuadamente este nivel de significatividad, va a derrochar esfuerzos y recursos en algo que no le va a aportar mucho a su estudio, a su análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ver. A eso se refiere los niveles de significatividad, que es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que ya lo hemos visto, esto estamos repasando. Entonces, otro punto que se toma mucho en cuenta es lo que se llama los objetivos críticos. Dentro de lo que viene a ser, digamos, las finanzas, se denomina, digamos, un punto crítico, en este caso hubo control crítico, aquello que es, digamos, preponderante, que es importante y que su manejo puede definir, digamos, el accionar de la entidad hacia lo bueno, hacia lo malo, hacia lo regular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un control crítico, es cuando nosotros establecemos esos controles a través de los cuales vamos a tratar de tener una buena base para emitir nuestro dictamen, ¿no? Entonces, quizás ayudaría preguntándonos, ¿cuál es el resultado que estoy tratando de obtener al implementar este control crítico? ¿No? De repente yo implemento un control crítico, hablemos de la auditoría financiera, cuando reviso los documentos por cobrar o la cuenta banco, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí establezco un control crítico quizás con respecto a, a la, a los montos, a las autorizaciones, a que estén los comprobantes con las debidas firmas, ¿no? Ese para mí, yo considero el control crítico, el que es preponderante para yo obtener
fundamentos, digamos, ¿no? Pero otro puede ser que establezca el control crítico de las conciliaciones, digamos, revisar las conciliaciones, ¿no? Y que estas conciliaciones estén bien hechas, ¿no? Entonces, ese es otro punto que hay que tomar en cuenta cuando uno está planificando una auditoría. Y lógicamente vienen los controles generales, que ya son controles que se van estableciendo. Perdón, se me llama mal de mi garganta. Se van estableciendo de acuerdo a lo que yo considero, digamos, necesario para, para determinar, digamos, y ver cómo se están salvaguardando los activos, cómo están las funciones, si una sola persona es la que hace muchas cosas, y entre estas cosas hay cosas que se patean, digamos, como dicen vulgarmente, entre sí, que no podría ser. Por ejemplo, una de ellas sería si yo estoy revisando banco, que resulta que la persona que hace la conciliación es la que maneja los cheques, ¿no ve? Entonces, ahí está mal esa segregación de funciones. O veo, por ejemplo, si veo los activos fijos, de que el encargado que es de los activos fijos también es el que lleva el control, digamos, de las, ¿cómo se llama? Del consumo de combustible, de todo eso de los activos fijos, ¿no? Entonces, todo eso son controles que ya se van implementando de acuerdo a las necesidades que nos va planteando la auditoría que estamos planificando. Porque no se olviden que todo esto es para planificar, ¿no? No, después están, digamos, que tenemos que planificar esos controles, ¿no? O ver, digamos, qué tanto puede distorsionar nuestra apreciación de lo que vamos a revisar, el control que se está estableciendo con respecto a una actividad, ¿no? Porque de repente yo establezco, digamos, un control, ¿no? Para el trabajo que voy desarrollando, donde voy a controlar, en el caso por ejemplo, las conciliaciones bancarias, ese va a ser mi control global, ¿no? O el otro. Pero yo tengo que ver eso, qué tanto, digamos, es lo que ya sea perdón, individualmente o en conjunto, me va a permitir detectar, digamos, que el sistema que yo estoy revisando está correcto y por lo tanto mi apreciación, mi dictamen o mi informe va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces son los riesgos que también se tienen que ver en los controles que se están estableciendo, ¿no? ¿Qué riesgos yo tengo de esos controles? Digamos? Cuando se hace cualquier tipo de auditoría dentro de, hablemos en lo que estamos, que es la gubernamental, sea que yo hago una auditoría financiera, hago una auditoría especial o estoy haciendo una auditoría SAICO, tengo que evaluar el control interno, ¿no? Porque no se olviden que eso es lo que a mí me va a dar la mayor o menor seguridad acerca de cómo se están manejando esas cuentas dentro de la entidad. Además, la evaluación del control interno a mí me va a permitir ver si la muestra que yo estoy sacando es suficiente o debo ampliar esa muestra, ¿no? O debo de repente ampliar mi revisión hacia algunas cuentas que estén conectadas con eso. Entonces, por eso es bien importante cuando se planifica una auditoría hacer una evaluación previa de su sistema de control interno que tiene, ¿no? Y cómo y esto es a veces un poco difícil porque no todas las empresas tienen, igual las públicas,
bien claramente definido su control interno, son muy pocas, ¿no? Entonces ahí, para eso viene la entrevista previa con las personas del sector donde se va a hacer y se hace un cuestionario y se pregunta, ¿no? Por decirle, a ver, si yo quiero hacer una auditoría financiera y tengo que revisar banco porque el movimiento bancario es grande, a ver, digo, explíqueme usted cómo se procede a pagar una cuenta con cheque, digamos, ¿no? ¿Qué se hace con el dinero de las recaudaciones? ¿Quién lleva el dinero al banco? Entonces, al no tener esa empresa un diseño de un control interno, yo debo sacar esa información en base a cuestionarios, a entrevistas, ¿no? Para poder yo ver el control interno que ellos tienen y que no lo tienen claramente, digamos, especificado, definido o escrito, pero sí lo manejan el día a día. Es más, incluso cuando a usted les dan ya digamos el diseño del control interno que tiene, también hay que verificar si se cumple, ¿no? Porque una cosa es que lo tengan y digan esto tiene que ser así, así, y otra es lo que la empresa o la entidad está haciendo, ¿no? De repente dice, a ver, para entregar los activos fijos tiene que tener, haber una solicitud de la persona que necesita el activo, digamos, tiene que estar autorizada por su jefe inmediato superior, ¿no? Y tiene que tener además el visto bueno del director del área, por decir, ¿no? Entonces, pero cuando usted verifica, ve que no es así, digamos, ¿no? Están entregando los activos fijos con una simple solicitud de la persona interesada y no tiene las otras firmas o no ha hecho el recorrido que dice el control interno. Entonces, esta parte es bien importante para que los resultados de nuestra auditoría, digamos, carezcan en lo posible o se minimice, digamos, el error de criterio. ¿No? Y otra forma, digamos, de que puede haber, digamos, un riesgo en la auditoría cuando se evalúa el control interno, podría ser que el auditor va a dar una opinión inapropiada. ¿Por qué? Digamos, porque la información está elaborada en forma errónea. Entonces, y no ha tenido el suficiente criterio, planificación para poder minimizar este riesgo. Ustedes saben que los riesgos no se eliminan, se minimizan, ¿no? Eso siempre hay que estar consciente. Entonces, también en la programación de nuestra auditoría, tenemos que hacer nuestro programa de trabajo, ¿no? Lo principal, digamos, lo indispensable, lo que no se puede dejar de hacer, ¿no? ¿Qué significa eso? De que todas aquellas pruebas que yo debo realizar para obtener evidencia, ¿no? Entonces, puedo hacerlo eso a través de un análisis de las cuentas, de los documentos, ¿no? O hacer algún tipo de prueba, digamos, con las transacciones, con el balance. Entonces, todo eso son procedimientos que nos van a servir para realizar un buen trabajo de auditoría. Y eso tiene que estar en la planificación. Y esto ya hemos visto, el memorándum de programación, ¿no? Que este memorándum varía, hay muchos modelos, ¿no? Pero principalmente todos deben tener el objetivo, el objeto, el plan de auditoría, cómo se va a contribuir a que la auditoría sea más eficiente, ¿no? Y debe tener, por supuesto, las respectivas aprobaciones, ¿no? Tiene que ser aprobado. Entonces, eso es lo que es con respecto a la planificación. A ver, escucho preguntas, ¿no? Que están repasando y qué es lo que ustedes están viendo. Jóvenes. ¿Hay preguntas?
¿Ya? No, Licen. Entonces, siguiendo, porque lo que quiero llegar es a los informes, ¿no? Pero luego vemos el desarrollo, que también ya lo hemos estado viendo con los formularios, ¿no? Que les he mostrado, y esta es la parte de cómo se va a hacer la auditoría. No se olviden que tenemos nosotros un cronograma, ¿no? Una fecha de inicio y una fecha probable de terminación. ¿Por qué digo fecha probable de terminación? Porque puede variar dependiendo de las dificultades que me encuentre en el camino, ¿no? De la auditoría. Y también ustedes han visto en el documento ese segundo que han hecho después de del POA, que ahí se dice, ¿no? Los tiempos que se va a durar en planificar, en hacer el desarrollo de la auditoría y en hacer el informe. Entonces, en lo posible hay que procurar cumplir con eso, ¿no? Entonces, cuando hacemos nosotros en nuestro cronograma, ya para desarrollar la auditoría, ya hemos establecido en la planeación los objetivos, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a desarrollar, a hacer las acciones necesarias para cumplir con esos objetivos. Tenemos que manejar la documentación y además en la planificación hemos determinado los criterios de referenciación, o sea, cómo vamos a referenciar para decir que esto está revisado, que está revisado 2 veces, que está observado. Todo eso tiene que estar escrito en el documento, ¿no? De planificación. El alcance, es decir, de qué fecha a qué fecha se van a revisar los balances o el porcentaje de incidencia de la cuenta que vamos a revisar, ¿no? O sea, vamos a revisar los procesos de contratación del 5 de marzo al 20 de septiembre, ¿no? Y vamos a revisar un 70% de ellos. Entonces, ese es el alcance. ¿Dónde se va a hacer la auditoría? ¿No? Es decir, se va a definir, hay veces, por ejemplo, cuando es auditoría interna, normalmente va a la oficina y pide que se le asigne un lugar, un escritorio y los equipos más necesarios para hacer el trabajo, ¿no? O también, de repente, puede pedir que le asignen una oficina especial, ¿no? Y ahí tiene que sí determinar, digamos, y qué sectores de la entidad va a revisar, ¿no? O sea, cuáles son, digamos, los lugares que van a estar objetos de la auditoría. Que hemos visto en ese documento, allí va esto también, ¿no ves? Y, lógicamente, la fecha, hora, duración de las actividades, ¿no? Y la responsabilidad de cada miembro del equipo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer para que, digamos, para que no se eludan las responsabilidades, ¿no? Esas tienen que estar bien definidas claramente. Entonces, cuando hacemos una auditoría de seguimiento, es lo que yo les decía, cuando se sigue, digamos, los procesos, por ejemplo, cómo es lo que se realiza, cuál es el camino que debe seguir, los documentos que deben amparar, por decir, un proceso de licitación pública, ¿no? Entonces, todo ello debemos nosotros evaluarlo, ¿no? Y tener la certificación de lo que se está revisando, ¿no? Lo que se ha evaluado. Después, también durante este desarrollo de la auditoría, ya cuando hemos terminado, tenemos que hacer una evaluación de los resultados, ¿no? Es decir, cómo vemos nosotros los resultados que hemos obtenido. A veces cuando revisamos los resultados, podemos considerar que de repente no obtenemos suficiente
digamos, fundamentos para expresar alguna opinión, entonces vamos a tener que revisar todo el trabajo que hemos hecho y incorporar algunos cambios o traer, digamos, nuevas revisiones, ¿no? Pero siempre hay que evaluar los resultados de la auditoría. Principalmente en la parte gubernamental, es súper importante porque si no hacemos esta evaluación y los resultados no están conforme a lo que nosotros decimos y hay la misma MAE o las personas afectadas por el informe solicitan, digamos, que haya una tercera opinión, entonces pues, vamos a quedar mal como profesionales, ¿no? Entonces esta parte es importante, evaluar los resultados durante. Y, lógicamente, analizar las revisiones que se está haciendo de la auditoría, ¿no? Ver si esas pruebas, si esos procedimientos que hemos hecho, digamos, en revisar las cuentas o en revisar los procesos o en revisar los documentos y las pruebas que hemos aplicado de validación de esa información, digamos, son válidas, ¿no? Y que si nosotros podemos o hemos realizado la comparación, digamos, entre los datos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que hay que analizar, ¿no? Es todo eso que se ha revisado, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hemos tenido algún, digamos, criterio erróneo al analizar cierta cuenta o no nos hemos nutrido de documentos suficientes, de papeles de trabajo suficientes para sustentar lo que vamos a opinar. Entonces, ahí en esa revisión nosotros vamos a poder retroalimentar el trabajo que se ha hecho, ¿no? Y durante el desarrollo de la auditoría, una parte importante son los papeles de trabajo, ¿no? Y no hay ¿cómo les diré? Una especificación de que los papeles de trabajo son estos, no. Los papeles de trabajo, es más, el auditor debe nutrirse, digamos, de las nuevas normas que hay, de las nuevas formas, de repente, más que todo ahora con lo que estamos entrando a una era tecnológica, ¿no? De repente ya no existen programas que nos permiten hacer comparaciones donde son más, se optimiza mucho el tiempo, digamos, porque al ser programas ya diseñados y probados, digamos, de error, son menos, casi su margen de error es cero, a que nosotros hagamos todos esos cálculos manualmente, ¿no? Y los tengamos. Entonces, siempre hay que estar capacitando y además no buscar, digamos, a ver, que les diga, esos papeles de trabajo son esto, y no, yo tengo que ver y considerar cuáles son todos esos instrumentos que me van a respaldar todo ese mi trabajo y todo el informe que yo voy a dar, ¿no? Y que quedan como un sustento, digamos, y un apoyo de todos esos resultados que yo estoy obteniendo. Por ejemplo, si yo voy a hacer una circularización de los clientes o de los proveedores, ¿no? Esos son unos papeles de trabajo, entonces yo tengo que guardar esa información. Y si ahora se hace mucho esa circularización vía digital, por ejemplo, por correo electrónico, ¿no? Entonces yo tengo que tener toda esa documentación dependiendo de lo que me permita, digamos, la norma dentro de la entidad en forma digital, o los imprimo y los archivo y los guardo y los empasto hasta que pase el tiempo necesario, ¿no?
Y lo mismo como los papeles de trabajo son responsabilidad del auditor, ¿no? O sea, el auditor es el dueño y amo de los papeles de trabajo. Por lo tanto, la conservación de los papeles de trabajo, su protección, ¿no? El acceso a ellos, todo eso es responsabilidad del auditor, ¿no? Entonces, el auditor no puede decir yo lo dejé ahí en la entidad o se quedó allá, no, porque él es el directamente responsable de todo lo concerniente a los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que le ampara para tener, digamos, validez el informe que va a hacer. Cuando estamos haciendo la auditoría, también tenemos que analizar si ha sucedido algo después de lo que yo he hecho la revisión, digamos, de la fecha a la cual yo he hecho la revisión. Por ejemplo, si yo estoy revisando hasta el 30 de septiembre, entonces tengo que ver si hay algún acontecimiento, ha sucedido algo después de septiembre que afecte la información que yo tengo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, si yo he analizado, digamos, un proceso de contratación y ese proceso de contratación hasta la fecha que yo determiné, pongamos, no ha concluido todavía, le falta, digamos, quizás la parte de entrega de la compra o del servicio o le falta el pago, entonces yo tengo que revisar lo que ha pasado después, ¿no? Porque está relacionado con eso. Entonces, luego, normalmente siempre se hace una carta donde la gerencia, digamos, respalda el trabajo que está haciendo el auditor, ¿no? Le llaman cartas de representación, o otra de carta de manifestación, queda todo eso. Y antes de emitir el informe, tenemos que hacer una revisión final de todo, ¿no? ¿Para qué? Para que no hayan dudas de los resultados que hemos obtenido. Entonces, revisamos todo el proceso, todo lo que hemos hecho, revisamos los papeles de trabajo, revisamos los aspectos que se han revisado y al hacer esa revisión ya nosotros vamos a poder ir sacando los puntos más relevantes de esa investigación para hacer nuestro informe, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, para el proceso de durante la auditoría, lo que tienen que tomar en cuenta ustedes. A ver, en el proceso que están haciendo ustedes de su auditoría de revisión de activos que han hecho, ¿cómo creen que haciendo el trabajo aplicarían esto de la significatividad, de revisar los procesos, ¿no? A ver. Yo sé que ahorita estamos, digamos, nosotros haciendo esa segunda, ese desarrollo, digamos, de esa auditoría, ese formulario que yo les he dado, es simplemente una guía, digamos, ya de un trabajo realizado, ¿no? Para ver, pero todo eso tendrían ustedes que ir revisando a medida que van avanzando. De repente, algunos aspectos que estén colocando ahí no estén, digamos, guardando mucha relación con de lo que están poniendo en su, ¿cómo se llama? En su papel, en su cédula de análisis de lo que están revisando,
Entonces, siempre hay que revisar que todo esté en forma congruente. Bien. A ver, jóvenes, muy callado estoy, me siento hablando sola. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo No, Liz, Liz. por el momento no. ¿Mm? ¿No hay preguntas? Vemos esto de los informes y les voy a mostrar una auditoría para que vean cómo van a hacer. Al trabajo lo que le va a faltar es el informe, ¿no ven? Eso no les he dado modelo, les he dado de lo otro. Dentro de la, digamos, el sistema gubernamental, el informe que se hace sobre la confiabilidad de los estados financieros es vital, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no va a recibir los estados financieros de ningún ente estatal si no tiene este informe de confiabilidad de los estados financieros. ¿Qué significa un informe de confiabilidad de los estados financieros? Significa que los registros contables de esa entidad están reflejando objetivamente el resultado, digamos, ¿no? de sus actividades durante esa gestión. Y que para poder decir eso el auditor, él ha empleado una serie de, digamos, procedimientos, de técnicas, ¿no? Objetivas, donde ha acumulado evidencias. Y esas evidencias han sido evaluadas, ¿no? Entonces, porque no va a ser que el auditor va a decir los estados financieros están adecuadamente presentados, digamos, ¿no? Si no tiene todas esas evidencias, ¿no? Para determinar. ¿Por qué? Porque esa es como es la auditoría interna, pero puede de repente la Contraloría hacer una auditoría externa de esa misma gestión. Y si no hubiese estado bien hecha, digamos, esa auditoría y detecta eso la Contraloría, lo va a sancionar al auditor jefe, ¿no? Al jefe de la unidad. Entonces, este es un primer informe que se hace, es sobre la confiabilidad, que te hace a través de lo que conocemos nosotros, que se llama dictamen. Lo único que en la con auditoría gubernamental, digamos, cuando se hace una auditoría a una empresa privada, simplemente se da el dictamen, ¿no? Y a veces se dan, digamos, cuando hay con salvedades, se explica la salvedad, digamos, ¿no? Pero en el dictamen que hace auditoría interna para la entidad, además del dictamen, también van las recomendaciones para aquellos aspectos que considera que no están, digamos, adecuadamente llevados, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, han repasado en varias materias, el dictamen de auditoría es, digamos, cuando el auditor emite su juicio, digamos, acerca de los estados financieros que ha examinado, ¿no? Entonces ahí el auditor en el dictamen da su opinión, dice, ¿no?
Entonces, él opina sobre esos estados financieros y tiene su formato, ¿no? El dictamen. Ustedes ya conocen los tipos de dictamen. A ver, aquí ustedes me van a ayudar. ¿Son estos los tipos de dictamen o falta alguno? A ver. Escucho. ¿Son estos los tipos de dictamen que existen? Ya ahorita les. A ver. Vamos a escucharla. Andrea. Javier. A ver, dígame, ¿son estos o faltan? ¿Por qué Andrea dice? ¿Ah? ¿Qué Andrea? ¿Hay dos Andrea? Sí, esas son listen. Esos 4. No creo que hay varias Andrea. A ver. A ver, Vega. no soy yo la única. Soy yo. Ya, Vega. Son estos, ¿no es cierto? El único que acá estábamos poniendo como opinión, pero ustedes lo conocen como dictamen, ¿no? O en vez de favorable, también ¿con qué otro nombre se conoce? Con salvedades sería. No, el favorable, que está aquí como favorable, ¿qué otro nombre se le da? ¿Ah? Sin salvedades. Sin salvedades, dice. ¿En salvidad o limpio? Limpio, exactamente, ¿no? En los libros autorizan dice dictamen limpio, dice, ¿no? Dictamen con salvedades, desfavorable y con abstención de opinión, dice cuando dice denegado, ¿no? Opinión denegada es con abstención, es lo mismo. Entonces son los 4 tipos. ¿No? Claro. Aquí donde dice opinión denegada es lo que ustedes conocen como con abstención de opinión. Quiere decir que no opine el auditor. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes elementos, ¿no? Entonces esos son, ¿no? Opinión o dictamen limpio, ¿no? O favorable, aquí es lo mismo, con salvedades, que sigue siendo favorable, pero salvo por algunos puntos que no inciden mucho en los resultados. Desfavorables cuando ya todas esas cosas que se han encontrado inciden en los resultados. Y aquí es cuando normalmente es, ahorita vamos a verlo. Perdón. No, entonces, ese dictamen o opinión sin salvedad en limpio o sin salvedades, como se dice también, es cuando al revisar el auditor encuentra que todo el contenido de los estados financieros se ha hecho de acuerdo a las normas de contabilidad, que el control interno es el adecuado y por lo tanto los resultados que muestra, los saldos de las cuentas que se están dando ahí son confiables, ¿no? Eso es lo que quiere decir sin salvedad o opinión favorable. Que esos resultados que dice, digamos, son confiables. Es decir, que si ahí dice que tiene la entidad activos por valor de 10 millones, eso es confiable, ¿no? Y la persona que lee eso, al ver este dictamen, puede confiar en la veracidad de los datos que se presentan ahí, ¿no? Eso es lo que quiere decir este dictamen, ¿no? Entonces, es lo que todos los auditores buscan, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Digamos, en la parte de las entidades públicas, normalmente lo que se persigue al hacer las auditorías o las revisiones
es ver que los recursos hayan sido manejados en forma eficiente, eficaz, transparente, ¿no? Porque ustedes saben bien que las entidades públicas no buscan un lucro, sino buscan servir a la sociedad, ¿no? Entonces, y lógicamente como son personas que manejan un dinero que nos pertenece a todos, entonces cuando se hace, digamos, una auditoría de cualquier tipo o una revisión, eso es lo que se busca, ¿no? Que esos recursos hayan sido manejados en forma eficiente, en forma responsable, ¿no? Que se haya buscado la manera más económica de lograr los objetivos, ¿no? Y de llegar a los resultados obtenidos. Entonces, cuando dentro de la auditoría gubernamental tenemos un resultado así, quiere decir que esos datos que yo he revisado son confiables, ¿no? Y que esos recursos han sido manejados de forma eficiente y transparentes, ¿ya? Y cuando estamos hablando de los balances, igual, que los saldos que tiene cada cuenta en ese balance son confiables, ¿no? Y reflejan realmente la situación de la empresa. Cuando tenemos, digamos, la opinión con salvedades, es cuando se han encontrado algunos aspectos, digamos, que no están de acuerdo a lo que dicen las normas contables, digamos, o las normas legales, ¿no? Pero no inciden mucho, digamos, en los resultados finales, ¿no? Entonces, y se debe detallar, ustedes saben, ¿no? En el examen cuál es la salvedad, ¿no? O las salvedades que hubiesen. Pero lo principal aquí es que no tiene que afectar mucho al resultado final, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy revisando los procesos o los activos fijos, digamos, ¿no? Entonces, y todo está perfecto en los activos fijos y solo he encontrado de que no tienen los activos fijos su codificación. Entonces yo esa salvedad voy a poner, digamos, ¿no? Porque yo después he verificado que los activos fijos existen, que están en la entidad, que están asignados adecuadamente, todo lo he mirado, pero no tienen código. Entonces ahí voy a poner esa salvedad, ¿no? Que faltan sin código y lógicamente eso va a ir como recomendación. Y tiene que esa digamos, recomendación ser cumplida, ¿no? Porque si no ya va a ser para problemas con con la Contraloría. Entonces, y las auditorías que ustedes conocen, las que son, digamos, de empresas privadas, es lo mismo, pero ya con respecto a sus cuentas que tienen, ¿no? O también puede ser que la salvedad sea una cuenta que no se ha podido verificar, pero que esa cuenta solo representa el 0,2%, digamos, del total del activo, ¿no? Entonces, no le afecta mucho, digamos, a la entidad. O sea, podría ser que yo cuando reviso todos los activos fijos, ¿no? Todo está perfecto. Tienen su asignación, tiene todo, tienen sus códigos, pero en el listado de activos fijos figura, digamos, un equipo de computación que no he podido verificar que exista porque me han dicho que se ha ido en calidad de préstamo a alguna entidad, ¿no? Entonces, pero ese activo, digamos, es el 1% del valor de los totales del activo que tenga, entonces yo lo puedo poner eso como salvedad, porque no afecta mucho al resultado final, ¿no? Pero lógicamente va a tener que ir la recomendación que tiene que ser subsanada. Y esta opinión negativa o desfavorable, digamos, o adversa, ¿no?
es cuando el auditor no está de acuerdo, o sea, al auditor le han dado toda la información, ha podido verificar todo lo que ha querido verificar, pero él, de acuerdo a la revisión que ha hecho, todos esos saldos que tiene el balance, no se olviden que el auditor no puede modificar los saldos del balance, ¿no? Simplemente opina sobre ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el auditor, con todas las pruebas que ha hecho de campo, etcétera, determina de que definitivamente los datos que se están presentando no condicen con la realidad, ¿no? Y que no están, digamos, mostrando la información adecuada. Si seguimos con el ejemplo de los activos fijos, digamos, una opinión adversa puede ser de que cuando revisó, ha encontrado el auditor de que tienen un monto de activos fijos por un valor, digamos, ellos, qué sé yo, 10 millones de bolivianos, pero en el sistema, digamos, de activos solamente hay 8 millones, que físicamente no se ha podido verificar todos los activos porque se ha indicado de que se encuentran en otros lugares. Entonces, todo eso ya le da al auditor para dar una opinión negativa, ¿no? O adversa. Entonces, y eso es una alerta, ¿no? Lógicamente, va a tener que hacer la MAE un informe de por qué es esa situación, ¿no? De por qué está así, digamos, que se ha revisado. Y cuando se abstienen o de opinar o deniega su opinión el auditor, o sea, no quiere opinar nada, ya sea sobre el resultado financiero o sobre la auditoría especial que está haciendo, significa que no se le ha dado el material suficiente para que él pueda tener una opinión, ¿no? O sea, ha ido, ha pedido documentación, no le han entregado, le han entregado incompleto, siguiendo con el ejemplo de los activos, ha pedido un listado de activos, no se lo han dado, le han dicho que lo van a preparar, ha pasado, como no se olviden que el auditor tiene un tiempo para hacer el trabajo, entonces no puede esperar eternamente que le den un informe, ¿no es cierto? Entonces, además de que antes de comenzar la auditoría, cualquier tipo que sea, te manda una nota a la MAE, manda el auditor interno, donde indica qué es lo que necesita para trabajar y en qué fecha van a ir a trabajar, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí los encargados ya tienen que, y normalmente, dependiendo, digamos, de la circunstancia, eso se hace hasta con un mes de anticipación. ¿Para qué? Para que en ese tiempo le preparen toda la documentación a los auditores, ¿no? Entonces, pero supónganse que pese a esa comunicación y ha ido, no ha encontrado la documentación y le han dicho que la están preparando, pero nunca llega y siguen pasando los días y no puede hacer su trabajo porque no tiene el listado de activo fijo, no le muestran le muestran parcialmente las actas de entrega, algunas le muestran solamente así, sin firma por los responsables o los encargados. Entonces, no puede opinar, o sea, se ve atado de pies y manos porque no puede decir no existen los activos porque no le consta, porque no le han dado la lista y no ha podido ir a verificar. No puede decir que sí está todo bien, pero solamente hay de que no hacen firmar las actas de entrega. ¿Por qué? Porque tampoco le consta, no le han dado la información completa. Entonces, ante esa situación, hace este informe donde indica que no ha podido trabajar porque no ha sido satisfecha su necesidad de información, digamos, sobre lo que él quería revisar, ¿no? Y esto es grave en cuestión ahí en la auditoría para la entidad, para la MAI, para todos los que están ligados a ese proceso, ¿no? Normalmente, aparte del dictamen, se entrega un informe del control interno, ¿no? Para que
ellos ajusten, digamos, todas aquellas, dependiendo del tipo de informe, ¿no? De repente el informe está el control interno está bien, pero podrían ajustar acá, ¿no? Pero son simplemente, digamos, lo que el auditor ha encontrado al analizar su control interno. Entonces ya eso está para que lo analicen, lo evalúen las personas responsables de esa área donde se ha emitido el control, el informe del control interno. A ver, ¿hay alguna pregunta? Se han dormido, creo. 5 minutitos les voy a dar para que se estiren mientras yo voy y tomo un vasito con agua y volvemos y les voy a mostrar algunas auditorías ya para que ustedes se nutran de eso. Ya, listen. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, listen. Sí, listen. Por ejemplo, una auditoría SAICO, dice del sistema de tesorería de COSMIL, ¿no? Bueno, entonces, aquí va el resumen del trabajo, porque normalmente, digamos, se pone el resumen ejecutivo, se llama esto, porque es lo que lee la MAE, digamos, ¿no? Que ahí en el resumen ejecutivo se tiene que decir qué es lo que se ha revisado, el alcance de la revisión, los procedimientos así en forma bien breve, ¿no? Y los resultados obtenidos, ¿no? Porque no tiene que tener más de 2 hojas, digamos, máximo. Entonces, si ustedes se fijan, se comienza, digamos, hablando de la entidad, ¿no? ¿Qué es la entidad esa? ¿Qué es COSMIL en este caso? ¿A qué se dedica? ¿No? Toda la información relativa a COSMIL, ¿no? Se hace. Tiene su análisis FODA. Del análisis FODA, por ejemplo, cuando hacemos una revisión de una auditoría especial o auditoría SAICO,
nosotros nos sirve mucho lo que se analiza lo interno de la entidad, que como son sus debilidades, sus fortalezas. Un minutinho, por favor. 5 minutitos, ya me... Ahí van a disculpar. No. Todo esto es, digamos, todo lo referente, fíjense, un poco más amplio de lo que ya ustedes han visto en ese formulario, ¿no es cierto? Está ahí más cortito, pero aquí está en forma más amplia, ¿no? Habla de la parte legal de COSMIL, de cómo se ha formado, a qué se dedica. ¿Conocen ustedes COSMIL, no es cierto? ¿O no conocen? Yo no, ¿Saben? Lisa. No, ¿Ah? listen. COSMIL es como la Caja Nacional, o como la Caja Bancaria, como la Caja Petrolera, pero es de los militares, exclusivamente. Ahí los atienden a los militares de las 3 fuerzas, aérea, ejército y naval, que tienen sus seguros. Es una entidad que está ahí en la calle Ayacucho, un hospital. No es la gran cosa, pero por lo menos, digamos, tiene todos los servicios que ofrece, y con lo que no tiene los terciariza, ¿no? Y tiene sucursales en todo el país donde hay militares. No habían oído hablar nunca de COSMIL. Perdón, es mi noche. ¿Eh? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ya? Sí.
Ya. Ya, notas de transferencia, ¿no? Ya, te lo paso. Ya, pues, listo. Ya, ya. Ay, esto. No. Quiero llegar a la parte del trabajo. Aquí entonces, fíjense, están establecidos estos son los objetivos de la entidad. Vamos a llegar ahorita. Toda esta primera parte es el análisis de cómo qué es la entidad, ¿no? Y el trabajo de esta auditoría es de la unidad de tesorería. Entonces, primero habla en forma general, digamos, de la entidad, y después ya tiene que hablar de la parte que va a auditar, en este caso es tesorería, ¿no? Y pone qué es lo que hacen, cómo funciona, cómo está dividido, organizado, ¿no? Quiero llegar. Tiene 144 hojas. Vamos a ver. Sirve para quiero mostrarle que lo vi abajo. En ese formulario, el último que vimos, ¿se acuerdan? Que habían todos estos aspectos de ambiente de control. Aquí está, ¿no ven? El ambiente de control. Está el establecimiento de los objetivos, los eventos, la evaluación de riesgos, ¿no? Cómo evalúa, responde a los riesgos y las actividades de control toda esa parte de que nosotros lo tenemos ahí más cortito, esto está aquí más ampliado, digamos, ¿no? Y aquí abajo está el mapa, es lo que quiero llegar para que lo vean. Esto es. Bueno, no lo he visto el cuadro, creo que esta parte. Esta auditoría especial, los SAICO, que han hecho, y aquí están comenzando a hablar, digamos, de lo que han encontrado algunas observaciones con respecto al manejo y que son los papeles de trabajo. Por ejemplo, aquí pone unos ejemplos de los cheques que dicen no son girados directamente a los proveedores. Como es del Departamento de Tesorería, esa, por ejemplo, una observación que puede salir,
que todo cheque siempre tiene que salir directamente al proveedor. Pero esta auditoría es un poquito, debe ser una gestión pasada un poco, porque desde el año 2015 ya está prohibido el pago con cheques. Está prohibido eso. Yo les he mostrado esto para que ustedes vean que pueden pillar, digamos, hacia auditorías en el sistema, donde les puede servir de base para que ustedes puedan redactar bien su trabajo, ¿no? Que tienen que hacer. Tengo que cargar esto. Esto es lo que les decía, que allá lo han desarrollado más y yo se los he dado aquí en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, este es sobre activos fijos de vehículos del municipio de La Guardia, del 1 de mayo del 2019 al 31 de julio del 2019. ¿No? Una característica de las auditorías SAICO es de que no siempre se hacen de un año, ¿no? Pueden ser de un periodo no más determinado. Entonces, este es lo que ya hemos visto con ustedes, que lo tienen esto, ¿no? Y esto es lo que ustedes tienen que hacer para su trabajo. Y creo que está, ¿no? Lo único que tienen que fijarse de que sea todos estos resultados del examen, es lo que en el otro le mostré, las observaciones que ustedes se fijaron, que ellos los tenían ahí hasta con cuadritos, ¿no ve? Aquí está más simple, pero ustedes también pueden incorporar, si quieren, en su análisis que hagan, algún cuadrito demostrativo o algo, o sea, yo les he mostrado eso para que vean que no siempre las observaciones se hacen así como están aquí, digamos, ¿no? Sino que también se pueden incorporar cuadros donde ustedes pongan ahí algunos ejemplos, digamos, de lo que han pillado, ¿no? Y que eso respalda su trabajo. Esto que ustedes leen que dice aquí comentarios de la entidad, eso es cuando, digamos, se ha hecho conocer la observación a la entidad y ellos han dado alguna explicación con respecto a eso, que también tiene que ir, digamos, para que, como es aquí, si no me equivoco, tiene, no tiene. Se pone, digamos, cuando comenta, y si no, no se pone nada, ¿no? Este es otro ejemplo. Y este es parte del desarrollo de la auditoría. Esto de acá, ¿no? Ya esto es cómo se ha ido desarrollando la auditoría, y este es el contenido, digamos. Todo esto que ustedes ven acá es el contenido de esto que vamos a ver a continuación, ¿no? Están uno por uno. Por ejemplo, el 1 es términos de referencia, el 2 es información sobre los antecedentes. Entonces, aquí comenzamos a desarrollar cada uno. Comenzamos con términos de referencia, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hay en los términos de referencia? Los antecedentes, el objetivo, el objeto y el alcance del examen. Eso es lo que... Los antecedentes, aquí ustedes tienen que colocar por qué se está haciendo esta auditoría, por qué se está haciendo esta revisión, ¿no? Es decir, si es dentro de la programación o a raíz de alguna instructiva emanada por la MAE o por la Contraloría o por lo que sea, tiene que estar aquí en estos antecedentes, es decir, qué es lo que ha originado que se haga la revisión. Si está dentro de la programación, digamos, de auditoría interna, será pues entonces cumpliendo con la programación, ¿no?
el objetivo, es decir, qué es lo que se va a revisar, ¿no? Entonces, qué es lo que se va a revisar y qué es lo que se pretende con esta revisión. Sabemos que toda auditoría es una opinión, ¿no? Pero ¿sobre qué es la opinión? Sobre, en este caso que vamos a revisar activos fijos, ¿no? Entonces será sobre el cumplimiento de la norma básica del Decreto Supremo 181. Si ustedes van a revisar, por ejemplo, administración de personal, será sobre el cumplimiento relativo al reglamento interno de personal, digamos, ¿no? Si van a revisar, digamos, una auditoría de confiabilidad de los estados financieros, ustedes dirán aquí en el cumplimiento de las normas o normas contables de la auditoría, de la contabilidad gubernamental, en base a los reglamentos de contabilidad gubernamental emitidos por el ministerio, ¿no? Todo eso que es lo que nos va a servir para ver que demos la opinión, ¿no? Cuando hablamos del objeto, aquí hablamos qué es lo que vamos a revisar, qué cosa vamos a revisar. Por ejemplo, en este caso de que son vehículos, nosotros, ¿qué vamos a revisar? Tenemos siempre en la auditoría gubernamental de cajón, tenemos que revisar estas dos cosas. El POA, presupuesto, y el PAC, que es el Programa Anual de Contrataciones. ¿Por qué? Porque todo lo que está referido a compras, servicios, etcétera, está relacionada con el POA, está relacionada con el presupuesto y con el PAC, ¿no? Entonces, eso es importante revisar. Entonces, cuando se hace una auditoría gubernamental, sí o sí hay que revisar estos tres documentos, ¿no? El POA, que tiene la entidad de esa gestión, o si, mejor aún, si tiene forma específica al sector que vamos a revisar. El presupuesto, que está relacionado con el POA, ¿no? Porque hacemos el POA donde están las actividades que va a hacer la entidad, y el presupuesto es el dinero que yo necesito para cumplir esas actividades, ¿no? Y el programa anual de contrataciones es el que me dice en qué fecha del año yo voy a hacer esas actividades para contratar, ¿no es cierto? Entonces, estos tres yo tengo que revisar para ver que lo que yo voy a revisar de esos procesos estén registrados en el POA, en el presupuesto y en el PAC. Se llama PAC, este Programa Anual de Contrataciones. En contabilidad gubernamental siempre los comprobantes contables son emitidos por el SIGEP, ¿no? Ahora ustedes tendrían que averiguar si es que las entidades esas que están ustedes haciendo tienen, aparte del SIGEP, otro programa de contabilidad que no están prohibidas, ¿no? Pero ahí ya es como que hacen doble trabajo, digamos, ¿no? Uno para el que tienen que realizar en el SIGEP y el otro en su propio sistema. Esta costumbre es peligrosa de tener los dos sistemas. Les voy a contar lo que pasó una vez en una entidad, por ejemplo. Todas las entidades públicas pagan refrigerio, dependiendo de la entidad, digamos, a sus trabajadores, por los días que van a trabajar, les dan un monto para su refrigerio. Pueden ser 12, 13, hasta 17 pesos llegan esos montos que les dan. Y en una entidad no les habían pagado refrigerio de los 3 últimos meses. Entonces, como la plata en las entidades públicas, si ustedes no la ejecutan en ese año, ya se pierde, ¿no? Entonces ya llegaba fin de año y se dieron cuenta ahí en el departamento administrativo
que no habían pagado los refrigerios al personal los últimos 3 meses. Si no lo pagaban ya, entonces iban a tener un problema. Iban a tener, ya no iban a poderle pagar porque ese presupuesto ya iba a quedar obsoleto y lógicamente iban a tener reclamo de la gente, ¿no? Porque la gente está esperando su refrigerio, el pago de su refrigerio. Entonces, fue a última hora y le hicieron el pago y la contadora lo contabilizó en su sistema que ella tenía, digamos, en la entidad, su propio sistema. De ahí emitió los comprobantes, todo, les pagó a todos. O sea, hizo una cosa, algo así como 150.000 bolivianos más o menos se hizo, ¿no? Pero se olvidó de hacer lo mismo en el SIGEP, ¿no? Porque le dio prioridad a su sistema interno que ellos tenían, pero no lo hizo en el SIGEP. Entonces, cuando llegó fin de año, estaban cerrando las cuentas, porque en contabilidad gubernamental las fechas son fatales, digamos, tiene que cerrar y cierra, ¿no? Entonces, en enero estaban cuadrando las cuentas bancos, no cuadraba la cuenta banco de el saldo que le pasó ella en su conciliación con el que tenía en el, ¿cómo se llama? En el sistema, ¿no? Por decirle, en el banco había, digamos, 220.000 bolivianos en el banco, en el saldo, pero en el sistema SIGEP decía que tenía que tener, digamos, 170.000, 250.000 que había pagado y más los 20.000, que no se dio cuenta ella hasta ese momento de que no había hecho eso, digamos, ¿no? Entonces, como tenían que cerrar sí o sí el balance y le presionaban, ¿qué pasa? Y no se dio cuenta, no se acordó de ese detalle, digamos. Entonces, le dijeron, bueno, lo vamos a poner esto como una cuenta por cobrar a usted, y ya después él ve cómo la regulariza. Y la señora, la contadora, que era inexperta en esto, ¿no? Recién estaba trabajando, y el otro no sé si lo hizo de mala fe o también por desconocimiento, pero vieron esa opción para cerrar el balance, sacar el dinero del banco y ponerlo en una cuenta por cobrar. Bueno, entonces al año siguiente quisieron solucionarlo eso, digamos, ¿no? Pidiendo un presupuesto adicional para pagar los refrigerios, y de esa manera, digamos, iban a poder ejecutar ya en el SIGEP los refrigerios y, lógicamente, dar de baja esa cuenta por cobrar. Pero nunca les autorizaron eso porque dijeron esos son gastos de la gestión y no se pueden, no se puede dar presupuesto adicional para pagar esos gastos, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Que le iniciaron proceso a la contadora, que se puso a ella misma una cuenta por cobrar, ¿no? Le iniciaron un proceso y era un proceso civil y penal. ¿Por qué? Porque cuando vino auditoría, detectó esa cuenta por cobrar y dijo que había una apropiación de dinero de parte de la contadora, o sea, se había apropiado de esos 150.000, ¿no? Y tenía que, además, el daño civil, ¿no? O sea, 2 responsabilidades le establecieron, civil y penal, y ya son, ahorita esa señora está con libertad condicional, porque la responsabilidad penal es cárcel, y ya son 2 años que está peleando eso en los tribunales. ¿Por qué? Porque ella tenía todos los cheques que había entregado porque ese año todavía se hacía con cheque, a los empleados, tiene la lista de la firma de los refrigerios a los empleados, tiene todas las pruebas, pero está así fregada, ¿no? No puede, bueno, salir ni del país, digamos, mientras no solucione eso. Su única forma de salir de eso sería pagando los 150.000, digamos, y ya no sé cómo quedaría la parte penal.
Entonces siempre hay que tener mucho cuidado por eso, con eso de los programas, digamos, de contabilidad, ¿no? Y simplemente fue porque se olvidó y por una premura lo vieron lo más fácil hacer eso, ¿no? Porque en realidad no podía ya ejecutar ella. Por más que hubiera querido, no podía ejecutar, porque ya estaba cerrado. No sé si me entendieron el problema ahí, para que tomen en cuenta. Sí, Licen. Sí, se entendió, Licen. Es muy grave la parte gubernamental, ¿no? ¿Cómo? Es muy delicada esa parte o sea, la parte contable del gubernamental. Bastante delicadas. Y más que todo ahora con lo que hay un sistema único de gestión, que es el del CIGEP, que ahí se paga todo, los plazos son fatales, ¿no? Por ejemplo, el caso de otro que vi yo, resulta de que en esta entidad, es otra entidad, dan la orden, por ejemplo, de que se tiene que cerrar las cajas chicas hasta el, digamos, 10 de diciembre. Entonces, tienen que cerrar las cajas chicas hasta esa fecha, porque si no las cierran, ya se quedaron así las cajas chicas y después tiene que devolver esa plata, tiene que depositar toda la plata, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la caja chica a usted le dan, digamos, para gastar, por decirle, son 10.000 bolivianos que usted tiene de caja chica y va gastando, ¿no? Y hace la reposición, igual como se hace en la parte privada. Cuando se hace la reposición, se acreditan los gastos y se saca el cheque por los gastos para que siga quedando la misma caja chica. Que en la parte gubernamental no se, es caja chica, pero se llama fondo rotatorio, ¿no? Entonces, ese fondo dan la orden de que se cierre hasta el 10 de diciembre. Eso quiere decir que usted el 10 de diciembre contabiliza todas las facturas que tiene ahí en su caja chica y ya lo único que hace, digamos, ya no le devuelven, sino más bien usted deposita al banco lo que le resta y con eso se cancela ese fondo rotatorio. Pero si usted no lo hace hasta el 10, ya no lo puede hacer el 11. Se lo cierran el sistema y por más que usted llore y se ponga de cabeza y todo, no se lo abre en el Ministerio de Economía, ni que se ponga de rodillas, no se lo abren. No, así se lo dejan. Entonces, y después, y ahí ya es un problema, digamos, ¿no? Porque eso afecta a la MAE más que todo. Y les decía del problema de eso de las fechas. Y igual dan una fecha para cerrar los pagos, digamos, ¿no? O sea, hay que pagar, por decirle, todos los cheques van a salir hasta normalmente hasta el 24, 23 de diciembre, digamos, para pagar, porque también esa fecha cierran las cuentas de los bancos, porque ya no se muevan, ¿no? Entonces ahí se pagan. Y esta señora de contabilidad no hizo un pago que tenía que hacer de una compra que hicieron y era un monto bastante alto. Entonces se lo cerraron el sistema y en realidad en el sistema CIGEP se trabaja entre 2 o entre 3 personas. La que elabora el comprobante, la que aprueba el comprobante y la que paga el comprobante, ¿no? Y normalmente la que da la orden de pago es la jefe administrativa financiera. Y hubo una, ¿cómo se llama? Un desacuerdo, digamos, falta de coordinación entre la que aprobó el comprobante y la jefa, ¿no? Porque cuando la que tiene que aprobar ya lo aprueba, le tiene que decir a la jefa, por favor, páguelo. Y ese día, la señora esta, que era el último, y era hasta las 2 de la tarde, nomás los pagos, le dijo
ya está, páguelo, pero según la jefe, ella nunca le avisó y la otra le dijo que sí le avisó. La cuestión es que se quedó sin pagar ese gasto, ¿no? O sea, ya estaba, digamos, ya estaba recibido todo, ¿no? Era un servicio menor de 50.000 bolivianos. Era algo que compraron como una compra menor, y estaba ingresado en almacén, todo, pero no lo pudieron pagar. Y como era una compra menor, digamos, hicieron en un solo comprobante el devengado y el pagado, ¿no? Y como no lo pagó, tampoco, digamos, se quedó ahí como devengado, ¿no más? ¿No? Y todo lo que se devenga y no se paga, pasa al otro año como deuda flotante, ¿no? Pero esa deuda flotante, que serían todas las cuentas por pagar de los gastos que no se llegaron a cancelar en esa gestión, perjudican en el presupuesto. ¿Por qué? Porque tienen que ponerlo en su presupuesto. Y si supongamos que tiene un presupuesto de 1 millón y tiene una deuda flotante de 20.000, para poder trabajar ese año la entidad ya no va a disponer de 1 millón, sino de 980.000 bolivianos nada más, porque esa deuda entra como parte de sus gastos. ¿Y qué pasó? Se lo cerraron el sistema. Ya no pudo hacer el pago. Quedó eso ahí como deuda flotante. Le han mandado carta al ministerio, la MAE, con un informe explicando que todo, por favor, para que le permita pagar ese proveedor, porque ellos tenían la plata, lógicamente, pues iba a quedar sin pagar y tienen que devolver, digamos, los recursos que son del Estado cuando no se pagan, ¿no? Son los saldos de caja y banco. Entonces, ¿qué sucedió? No le abrieron por nada del mundo, por más informes que hizo, un poco más, y les faltó hablar con el ministro de Economía y Finanzas, pero nada, se lo cerraron. Y ya eso tuvo que quedar para el año siguiente con una deuda flotante que lógicamente les afectó, digamos, su flujo de caja, ¿no? Entonces, eso de los plazos es fatal en contabilidad. No es como en la parte particular, digamos, que, ay, me olvidé, digamos, ¿no? Ahí lo haré con la fecha de ayer, mi comprobante. No existe eso. Los comprobantes salen con la fecha del día porque son sistemas en línea, como son ahora las facturas, ¿no? Que ya no puede hacer usted facturas si tiene el sistema en línea con fechas anteriores. Iguales acá en el CIGEP. Sí o sí tiene que cumplir con los plazos, ¿no? Entonces, y lo mismo es con el balance, bueno, tiene que presentarlo hasta el 30 de marzo, con auditoría y con todo. Entonces, si no lo presenta, está frita. Esa es la diferencia. Bueno, terminaremos esto y nos vamos. Entonces, así tienen que ustedes colocar, ¿no? De aquí pueden copiar algunas cosas, por ejemplo, en lo que se refiere a las normas, ¿no? Pero van a tener cuidado, por ejemplo, si no están haciendo algo relacionado con el sistema de administración de bienes y servicios, no me vayan a poner acá, digamos, las normas del sistema de administración de bienes y servicios, porque no entra, ¿no? Lo que van a hacer personal tendrían que poner de las normas básicas de administración de personal, digamos. Eso es lo único. Después estas otras cositas de repente pueden copiar. Tienen que fijarse mucho, digamos, de que guarde relación con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí, las normas, estas casi todas son que se usan en todo. No, lo único aquí, por ejemplo, son estas que ya tendrían que buscar de la entidad que ustedes están haciendo, ¿no? Si tienen. Si no tienen, tendrían que borrar esto de aquí que no es, digamos. Bueno, estos sí pueden usarlo, se puede mantener lo mismo. Ya saben, estas fechas de acá tienen que copiar las que dice su POA, ¿no?
Ahí tiene que guardar relación con lo que dice su POA. De acuerdo a lo que dice el POA, ustedes tienen que poner esto. Y aquí un poquito van a tener que trabajar, leer, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es específico de la entidad. Por ejemplo, todo esto que está aquí es con respecto a esta entidad, a Emacruz. Entonces ustedes ya lo que es el municipio tendrían que buscar sobre ello basándose en lo que está aquí diciendo de Emacruz, ¿no? Igual su misión, su visión sería de la entidad que ustedes van a hacer. Lo mismo, este es su objetivo general institucional y sus objetivos específicos son de la entidad, no de la auditoría, de la entidad son aquí. ¿No? Lo mismo, este marco legal y estructura organizativa tendrían que buscar de la entidad, ¿no? Eso tiene ahí. Y su estructura organizativa sería cómo está organizado, digamos. Por ejemplo, la mayoría de los que van a hacer los trabajos tendrían que ser del departamento administrativo financiero, que tendrían que ver como, no de toda la entidad, sino del área en que van a revisar. Entonces, aquí sí ya es de toda la entidad donde ponen cómo está su estructura, digamos, organizacional. Y aquí tienen que ver cuál de estas están aquí, están relacionadas con el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es donde van a ir a pedir información o donde van a ir a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que van a hacer algo referente a activos fijos o a bienes, estaría bien esto, digamos, ¿no? Y los que van a hacer con personal, ya tendrían que ver esta parte de aquí, estos dos ya no serían. ¿Eh? Y ahí tendría que entrar lo del personal, jefe de personal, jefe de contrataciones, etc. Y este es un cuadro que toman de la entidad, que para los que hacen, de los que están haciendo el municipio, va a ser un poquito más largo, porque tiene varias fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces eso lo pillan ahí en la página de la entidad. Y la estructura de gastos, igual cópienla, por favor, solo así a nivel de grupos de cuentas, para que no sea muy larga. Pero si no pillan, si pillan, van a pillar detallado y ustedes de ahí pueden copiar ya las sumas, ¿no? Como copiar digamos, cuando ustedes copian, por decirle, tienen las cuentas mayores, Banco Nacional, Banco, pero quieren el grupo nomás, buscarían activo disponible, digamos, nada más, ¿no es cierto? Lo mismo es aquí. Estos son los grupos, ustedes pueden sacar esa información. Y esto que van a poner aquí, donde dice responsable de las operaciones, es de acuerdo a su POA que han hecho, cuánta gente va a trabajar, porque ustedes hayan decidido cuántos van a trabajar, ¿no? Y ustedes ya le ponen nombre a sus auditores. Esto léanlo, lo de acá, y vean cómo lo pueden adaptar a su trabajo, es decir, qué parte de algo tiene que esto guardar relación con lo que están ustedes haciendo. Lo mismo este ambiente de control, esto les puede servir de base, pero ya ustedes tienen que adaptarlo, ¿no? Lo mismo el enfoque de auditoría, estas consideraciones sobre significatividad, por ejemplo, ¿no? Pueden servirles también. Y aquí tienen que, eso se pueden inventar ustedes si es que hay algún trabajo que se haya hecho sobre lo mismo que ustedes van a revisar. Si no, pueden poner como aquí que no se ha realizado ningún tipo de trabajo, ni a nivel de auditoría, ni contrataciones, ni nada con respecto a este trabajo específico, ¿no? Porque aquí dice, cuando veamos ustedes hacen una revisión, por decirle, de activo fijo, pero antes la Contraloría hubiese revisado también ese activo fijo. Entonces aquí se pondría eso y tendrían que poner el resultado incluso, ¿eh? Eso. Pero si no, pueden poner que no han tenido, digamos. Aquí en este punto 8 que dice apoyo de especialistas, ustedes tienen que ver, de acuerdo a lo que van a hacer,
por decirle, si están haciendo de los muebles, de repente aquí pueden poner que van a necesitar el apoyo de un técnico especializado en vehículos para que les ayude a determinar, digamos, el estado de los vehículos, ¿no? Porque ustedes no van a poder como auditores, entonces aquí. Si no, pueden poner como aquí de que no necesitan. ¿No? ¿Alguna pregunta? Licen, una pregunta. En el POA que usted nos envió al grupo en Word sobre Emacruz, no tiene esos puntos que usted está mencionando ahorita. No, pero este no es el POA. Este es la auditoría Psycho, que la tienen ahí en la página, dice auditoría Psycho. Este ya el proceso de una auditoría, pero hecha así en forma, a ver, tienen este ejemplo que yo les dije, ¿dónde está? Y creo que está en libros digitales de la materia. Uy. Norma no está aquí. Pero está. Normas, video, libro digital, libro guía, que dónde están por las unidades. Ahí están. Aquí texto guía. Aquí ven, ¿lo están viendo? Auditoría Psycho. Ahí está. Eso que le estoy mostrando es esto de aquí. Ya, gracias. Eso que le estoy mostrando es eso. Les estoy explicando de ahí cómo van a hacer pues, su trabajo, digamos, ¿no? Y de ahí ya tendrían este programa de trabajo que pueden hacer de acuerdo a lo que ustedes van a hacer esa auditoría, en este caso este son activos fijos, ¿no? Y igual esto lo pueden adaptar, lo sacan y ya los procedimientos es de acuerdo a lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, los que van a hacer de procesos, aquí tendrían que, si es de procesos de contratación o de revisión de activos fijos, sería el reglamento específico de administración de bienes y servicios. Y si es de personal, tendría que ser el reglamento específico de administración de personal que tiene que tener la entidad. Entonces, todo eso lo tienen que ir adaptando. Y aquí están las cédulas analíticas, ¿no? Que esto ya es, ¿de dónde salen estas cédulas analíticas? De aquí, de este proceso. Por ejemplo, aquí dice establecer si la entidad cuenta con el reglamento específico. Entonces, ustedes, su primer cédula analítica es, dice, ¿no? Del punto 1 del plan de trabajo. Según relevamiento de información, se constató que el reglamento específico se está elaborando. O sea, lo que ustedes determinen con respecto a este procedimiento. Ahora, el procedimiento 2 dice, verificar la entrega de bienes para la custodia de los servidores públicos. Entonces, aquí la cédula analítica 2 es sobre eso. Se entrevistó al responsable de los activos fijos de la entidad, el cual demostró que efectivamente se cuenta con una base de datos de los activos fijos, ¿no? Eso es lo que ustedes han encontrado con respecto a su plan de trabajo. Aquí tiene 8 puntos, digamos, en el plan de trabajo, entonces tiene 8 cédulas de lo que ha encontrado, digamos, ¿no? 8. Pero si ustedes ponen menos actividades, van a tener menos cédulas. En cambio, este tiene 6, este es séptima y este es la octava, ¿no? De eso va a depender de lo que ustedes pongan acá en su plan de trabajo, que detalla. Y este plan de trabajo tiene que estar de acuerdo con lo que ustedes van a hacer, que ya han decidido, que me han mostrado, ¿no es cierto? Entonces aquí ya está.
Este tiene 8, por eso están las 8, digamos. Y esta es una planilla, resumen de todas estas deficiencias de aquí, de las cédulas. O sea, en un cuadro donde se ponen todas las deficiencias, digamos, que se han encontrado. Están 3, a ver, 4, 5, 6. Tienen que estar las 8, vamos a ver. Falta de implementación, esa es, digamos, una de las deficiencias que se encontró. Sin codificación ni logo de la entidad, está aquí 3. Todas esas están de acuerdo a lo que han pillado ustedes en esas cédulas. No cuenta con el registro propietario. Entonces, eso es lo que ustedes, es una base para que hagan su trabajo. Entonces, yo por eso quiero que ya el día lunes me vayan mostrando para que vamos corrigiendo. ¿Está bien? No han mirado su material ustedes, ¿no? Por eso no sabían que estaba aquí. Este es la unidad. Y aquí están los informes, modelos de informes para que ustedes lean. Entonces, su trabajo, ¿qué tiene que tener? Digamos, la introducción, que es donde hacen conocer, por eso les mostré esa otra auditoría, así, donde vieron de la entidad, la presentan, qué se dedica, todo eso, ¿no ves? De ahí la planificación de el POA de la auditoría interna, y de ahí ya el desarrollo de la auditoría, que si, para que no lo hagan muy largo, se pueden basar en ese formulario que les he dado, ¿no? Ahí. Que tiene todo, digamos, cómo se haría la auditoría. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué voy a quedar? ¿Ah? Como van a hacer este fin de semana, entonces el lunes ya me pueden estar mostrando para ver. ¿Está bien? Sí, Liz. Ya. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, gracias por esperarme ahora media hora, pero es que tenía